es el primer libro de venta en el mundo. Por lo tanto, en casi todas las bibliotecas del mundo está una Biblia. Pero, lamentablemente, también es uno de los libros más olvidados. Hay gente que se han leído muchos libros de antiguos, como la Divina Comedia de Dante, la Odisea, la Eneida, y libros de la actualidad, muchos, sobre profecías, mundos en colisión, y son muy gruesos los libros. Y se los han leído completo, pero la Biblia, lejos, distante. ¿Qué recordamos de la Odisea? ¿Qué recordamos de la Eneida? ¿Qué recordamos de la Divina Comedia? Muy poco. Pero de la Biblia, que es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere para mí. ¿Y quién más interesado que lo que hizo funcione bien que el propio dueño? Dice que una vez un hombre se quedó accidentado en una de las carreteras de Estados Unidos y hizo de todo por prender el carro y no pudo. Y pasaba un señor y se detuvo y le dijo: ¿qué le sucede, amigo? No, que el carro no quiere prender y para allá y para acá, móntese. Y el hombre se montó y el otro se fue adelante a revisar el motor. Y le dijo, a los pocos minutos le dijo: dele. Y el hombre le dio y ¡rum!, prendió. Y él le dijo al señor que se detuvo a auxiliarlo, le dijo: ¿cómo es posible? Yo pasé horas dándole a este carro para que prendiera y no lo logré, y usted en unos minutos. Y él dijo: yo soy el fabricante. Ah, por esa razón hizo funcionar bien el carro. Mucha gente piensa que está mal fabricado. Y se han acomplejado con eso en sus mentes. Yo estoy mal fabricado, mal fabricado, mal fabricado, mal fabricado. Porque cada quien se nota en el espejo su defecto. Pero ¿está mal fabricado? No. Está hecho perfecto. Y está hecho por parte de Dios, según los profetas Isaías y Jeremías y otros. Ellos han dicho que desde el vientre de mi madre me conociste y tuviste un propósito para mí. Entonces, por supuesto, mientras vivimos viendo nuestros defectos supuestamente de fabricación, perdemos el tiempo. Lamentablemente, nuestro carácter se trastorna porque no estamos satisfechos con nosotros mismos. Una mujer hace muchos años me dijo: cuando yo era joven me consideraba feísima. Y sacó de la Biblia una foto y me dijo: y mira, yo no era fea. Cuando yo la vi dije: ¿verdad? Tú no eras fea. Y por consiguiente, aunque haya engordado un poco, pueden oír la canción de Olga Tañón, que aunque haya engordado un poco, el que la ama la va a seguir amando igual. Hasta los sapos le salen más verrugas cuando pasan los años.
Y sin embargo siguen croando. Y si llueve, mejor para ellos. Ahora, si nosotros conociésemos el libro que por excelencia nos exalta y tuviésemos la actitud correcta para con él, seríamos mucho más bendecidos. Por eso quiero que en esta mañana, muy buena hora para hablar de este tema, porque dormimos anoche los que, gracias a Dios, pudieron dormir, porque yo tengo un don ahorita que a la 1 de la mañana se me va el sueño, peleé hasta la 1:30 y después dije, no, si el diablo cree que me va a producir insomnio para que yo me lamente, me fui para el estudio, me puse a leer mi Biblia y me puse a orar. A las 5 de la mañana fui y me hice una arepa, a las 4:30 de la mañana. Y desayuné a las 4:30 de la mañana con una arepa con queso. Y seguí leyendo mi Biblia y orando para conocer más de la palabra de Dios y para inspirarme y llegar esta mañana aquí con qué quiere Dios para mí, qué hay de Dios para mí en las Sagradas Escrituras. Primero, es cuestión de actitud. La actitud es extremadamente importante para que Dios trate conmigo a través de su palabra. Si no tengo la actitud correcta, no puedo esperar recibir la bendición de Dios. En el capítulo 66, el profeta Jeremías, es el último capítulo, Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 66, es el último capítulo, verso 1, 2 y 2, dice: Jehová dijo así. Por eso esto es la palabra de Dios. Porque mire cómo comienza el profeta a decir en el capítulo, verso 1 del capítulo 66 de Isaías. Jehová dijo así. Dice, el cielo es mi trono. O sea, él está sentado en el cielo y le cuelgan los pies, porque después dice, y la tierra es estrado de mis pies. Naguará. Entonces está sentado arriba y los pies los pone aquí abajo. Es grande nuestro Dios. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Como que si Dios, el hombre siempre se equivoca porque pensaron que edificándole una casa a Dios, él iba a descansar ahí para que Dios repose. Y Dios no, Dios es un ser activo todo el tiempo. Por esto, verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Sigue hablando de decir, o sea, decir es proferir palabras. Dios se lo dijo a los profetas y más adelante lo vamos a ver. Dice Jehová, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquí no está diciendo que es pobre de bolsillo. Porque hay gente que es pobre, pero es soberbia hasta más no poder. Y esto no tiene nada que ver con eso. Dice que pobre y humilde de espíritu es una persona que es sensible a la parte espiritual de Dios. Pero la cosa que más me sorprende es lo que él habla de la palabra. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu
y que tiembla a mi palabra. Oye, tremendo. Aquel que es pobre y humilde de espíritu, pero tiembla y que tiembla a mi palabra. Por eso digo que es una cuestión de actitud. ¿Cómo leemos las Sagradas Escrituras? Yo a veces trato, porque me encanta andar sin camisa, no sé por qué, en la casa. Pero cuando voy a leer la Biblia, no puedo. Tengo que ir, siento que es un irrespeto a la Biblia, ¿no? A la palabra de Dios. Entonces voy, busco una franela o una camisa mangas cortas, como llamada guardacamisa, y me la pongo. Y entonces sí, pues, tengo libertad para poder leer la Biblia. Y aquellos que irrespetan la palabra de Dios son los que la oyen, pero le entra por un lado y parece que tienen es un tubo sin retentiva dentro. Sale por el otro. Le entra por el derecho, le sale por la izquierda, o le entra por el izquierdo y le sale por el derecho. Y por eso pues no prestan atención a la palabra de Dios. Si seguimos leyendo, encontramos que va a decir que les ha dicho desde la ley, les dijo que no adoraran a dioses ajenos y todavía le prenden incienso. Como supuestamente en mayo ya debió haber llovido y no llovió, pues debería llover en junio. Entonces los brujos tienen una costumbre y la gente supersticiosa que comienzan, por lo menos ayer en la tarde tuve que gritar por la ventana: mira, brujo, oye, brujo, porque no me podía mirar, porque yo no sé de dónde vendrá ese olor a tabaco, pero ya tenía como desde la 1 hasta las 3 de la tarde oliendo ese bendito humo, hasta que le dije: brujo, te reprendo en el nombre de Jesús, porque no estás haciendo absolutamente nada, porque eso está atado en el nombre de Cristo. 5 minutos y se acabó el olor de brujería. Y dije: ¿por qué no lo hice a las 12? Lo hubiese hecho más temprano. Y lo otro es la superstición de quemar café. Pero qué bobería, ¿por qué no lo queman en grano? Agarran el café molido, lo ponen en un plato, le echan a un poquito de algo, algún combustible y un fósforo. Y empieza a salir aquel olor, porque eso va a detener que cuando está lloviendo mucho, deje de llover. ¡Qué tontos! Van a tener que sentarse en el piso cuando venga un terremoto para que se detenga. No van a hacer nada. Pero el hombre siempre prefiere creer a la superstición. La hermana Chuni, no sé quién es Chuni, pero por decir, como dicen algunos escritores, se ha cambiado los nombres para guardar la identidad de la persona. Pues la hermana Chuni tiene 200 años en el Evangelio. Pero la hermana Chuni, bueno, se le subió el azúcar. Y he ido a los médicos y me mandan médicos, pero los medicamentos ahora los subieron a 2 millones. Después la hermana Chuni me llama aparte, calladito, que nadie sepa. Y yo se lo estoy diciendo a todos ustedes. Ay, hermano, cuando yo era inconversa, yo iba mucho a los brujos. Y yo tengo uno que es amigo mío. Y yo fui. ¿Y para qué fue? Fui para que me hicieran algo, porque es que esta diabetes me está matando. Ha pasado un tiempito y siempre me dice: ¿usted ha conseguido las pastillas para bajar el azúcar? Le digo: bueno, no las estoy buscando ahorita, pero si las busco quizás las consigo.
Pero tenga por seguro que prefiero buscar unas pastillas que buscar un brujo. Porque el brujo trae maldición. Y me automaldigo cuando yo, creyendo en Dios, pongo a un brujo por delante de mi Dios. El apóstol Pedro, en su primera epístola, refiriéndose a la Biblia, la palabra de Dios, segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, verso 19, refiriéndose a este libro, mire lo que él dice. Primero, Isaías dice que él ve con agrado al que es pobre y humilde de espíritu. Y después dice, y el que tiembla ante la palabra de Dios. Es muy diferente que uno se sienta sacudido por la palabra de Dios y la reacción sea, ay pastor, qué mensaje más chévere. Chévere es una canción de José Luis Rodríguez que dice, chévere, que chévere, que chévere, que cha. Chévere, que chévere. Es una canción de José Luis Rodríguez. Pero la palabra de Dios no es chévere. La palabra de Dios es un alimento que o nutre, o castiga, o reprende. No castiga todavía, reprende. Concientiza al individuo. Y miren lo que dice Pedro cuando se refiere a ella en el capítulo 1 de segunda de Pedro. Dice, tenemos. Usted puede decirle al que tiene al lado, tenemos la palabra profética más segura. Dígaselo otra vez. Tenemos la palabra profética más segura. Ahora oigan. A la cual hacéis bien en estar desatentos. ¿Cómo? Perdón. Son los lentes que me fallan. Entonces, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Está mandando a ser reverentes a la palabra de Dios. Cuando yo me convertí, si se estaba leyendo la Biblia, todo el mundo se paraba ya en la puerta y nadie pasaba. No había un fiscal de tránsito que dice, no pasen. No. Simplemente por respeto a los que estaban leyendo, porque la gente tiene una cosa que, si oyen un ruidito, enseguida se entretienen buscando a ver, porque ellos tienen que ver. Tenemos que buscar ver la iguana que hizo que se fuera la luz en Caracas. Todo lo queremos ver. Entonces, uno se paraba en la puerta a esperar que terminaran de leer las escrituras. Cuando empezaban a orar, entonces la gente entraba, pero con cuidado, no molestando a los que estaban dentro de la oración. Porque cuando uno lee un manual de urbanidad y buenos modales, una de las cosas que se nos dice es que cuando dos están hablando no se les perturba. Y más cuando se está hablando con el mayor. Y cuando estamos orando, ¿con quién estamos hablando? Con el mayor. Entonces, a veces hay que, mire, yo quisiera que ustedes algún día, no sé si todavía lo pasarán en enlace, una iglesia coreana. El pastor se para y ni levanta la cabeza, él solo lee la Biblia, va leyendo el mensaje y lo va leyendo. Y todo el mundo con un silencio absoluto. Claro,
una espectacularidad, ¿no? Porque en las bancas hay una mesa y en las mesas hay computadoras y la gente está tomando apuntes. Entonces, él va predicando. Pero hay una reverencia que los únicos que se mueven por alguna responsabilidad o alguna obligación son los servidores. Pero ahí no hay muchachos sueltos que andan, ¡ay, mamá! ¡La teta, la teta, la teta, la teta! No, no hay muchachos sueltos así. Nosotros los latinos somos los más indisciplinados que hay. Y llevamos nuestros hijos a cualquier lugar de reunión y nos hacen pasar vergüenza. Y uno dice, ay, ¿por qué se estará comportando así? Pero si se comporta todo el tiempo así en tu casa. Por eso los maestros dicen, nosotros le damos enseñanza a sus hijos, pero la educación tiene que empezar dentro de la casa. Son los padres, es la familia la que les da educación. Entonces, por eso los judíos, los niños, cuando van a referirse a Dios, buscan y ponen un kipá en la cabeza, un sombrerito aquí redondo. Y cuando van a hablar de Dios, ellos tienen, todos los varones tienen un kipá en la cabeza. Nosotros estamos desequipados por completo. Es nuestra cultura traída, importada de Europa, Italia, España y Portugal. Entonces, sigue diciendo, la palabra de Dios alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A quién se está refiriendo de ese lucero de la mañana? A Jesucristo. Por supuesto, que resplandezca en nuestros corazones. Mientras tanto, cuando Jesucristo resplandezca y aparezca por completo y Él sea, la Biblia dice que el cielo, la ciudad donde vamos a morar, no tiene necesidad de luz, porque la luz es el mismo Dios. Porque la Escritura misma dice que Dios es luz. Uno de sus atributos es que Dios es luz. Entonces, la misma palabra es la que alumbra nuestro entendimiento, nuestros corazones. ¿Qué debemos hacer? Como conviene no lo sabemos, pero la palabra nos enseña. Y en el momento oportuno, cuando yo lo leo, sin darme cuenta, lo estoy teniendo dentro de un depósito. Y Pablo dijo que Dios es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de su venida. El depósito de la palabra de Dios. ¿Por qué no vemos las cosas malas? No las vemos porque simple y llanamente desconocemos la palabra de Dios. Por eso nunca temblamos ni temblaremos jamás. Y Dios dice que Él mira al que tiembla a su palabra. Entendiendo esto, dice el verso 20, primero entendiendo esto, es de interpretar que la Biblia no es, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El que interpreta la Biblia a su manera, eso es lo que yo veo ahí, punto, y se acabó. No hay reglas, no hay hermenéutica, no hay nada, ninguna regla de interpretación, sino lo que yo creo. Por eso uno que fue candidato a la presidencia estaba salvando a Judas y la Biblia dice que es el hijo de perdición. Pero la Biblia dice que él es el hijo de perdición. Pero él dijo que el Señor le reveló que Judas se salvó. Entonces, los escritores de los evangelios se equivocaron porque Judas se perdió. Porque era el hijo de perdición. Entonces, no es de interpretación privada.
que nunca la profecía, oigan esto, que esto es bueno tenerlo, este verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue un loco que dijo, yo voy a escribir una Biblia. O voy a hablar con algunos para que vayan escribiendo una Biblia. ¿Qué cosa? La Biblia fue escrita en centenares de años. Y lo que llama la atención es la armonía que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Y los escritores no se conocieron, pero el espíritu era el mismo. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es eterno, inspiró a Moisés, inspiró a Juan, y todos los que iban en el centro los inspiró desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo 20, cuando ya se determina el fin de todas las cosas. Oye, bien dice Juan, cuando dice, y todo lo que está escrito, dice finalizando el libro de Juan, todo lo que se ha escrito, hay muchas cosas más que podríamos escribir, pero yo pienso, dice Juan, que no cabrían en el mundo, esta es una hipérbole, los libros. ¿De qué tamaño sería la Biblia si no cabría en el mundo? Los libros de todo lo que hizo el Señor Jesucristo, refiriéndose solo a lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, hay tantos milagros que unos los escribió Mateo, otros los resalta Marco y otros los resalta Lucas y otros pues los resalta Juan. Pues para que no hubiese algunos más sobresalientes los escribieron, y a lo mejor algunos que también fueron de mucha relevancia no se tomaron en cuenta en el momento de escribirlos. Pero estos, dice, estos se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí fue cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, más que dichoso eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, el mismo que le reveló a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto, cuando uno lo toma en consideración y uno renace desde adentro, uno aprende a amar a Dios. Ya voy a tener 50 años de pastor, pero me llama la atención es que hay hombres y mujeres también. Ay, la palabra de Dios, hermano, qué poderosa, mire qué revelación. Oye, yo me convenzo que verdad, cónchale, el tipo tiene revelación de Dios y me alegra. Y de repente no vuelve a la iglesia. Y me dicen, anda con una mujer por ahí. La primera vez que se fue, con una, con otra y otra. Y en esta ocasión, con otra y otra. Díganme ustedes si entonces hay revelación de Dios o es carnalidad. Porque yo creo que si yo estoy diciendo que tiemblo ante la palabra de Dios, ay, hasta se me erizan los pelos, dicen, de lo que el Señor me dijo. Y de repente andan caídos en adulterio, en fornicación. ¿Y Dios cómo queda? Vamos a decir que yo soy Dios, yo le digo, ¿y cómo quedo yo ahí?
El mismo apóstol Pedro, en la primera epístola, capítulo 2, verso 2, dice que este es un libro que cuando uno se entrega a Cristo es como un recién nacido. El último nieto que me nació, la doctora, el pediatra le mandó a tomar puro pecho. Y entonces él, cada ratico, ¿qué quiere? Pecho. Hay que darle el pecho corriendo. Porque él desea. Un día estábamos jugando y echando broma y yo le hacía y él se reía y le echaba broma, pero le dio hambre. Y seguí yo con los mismos juegos y ya no quiso jugar más. Yo llora y llora y llora y llora. Y lo cargué y, ay, hijito, ay, Concha le está llorando, ay. Que no vayan a pensar el papá o la mamá que yo le hice algo, que lo pellizqué, que le puse un alfiler y lo pinché. Entonces dice la mamá, no, yo sé lo que él quiere, pecho. Claro, porque eso es lo que desea, no desea el abuelo, no desea la abuela, no desea los tíos, no desea los primos, es lo que desea es pecho. Entonces, cuando una persona llega a Cristo, le dice el apóstol Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que no sea de sodio, sino de vaca, porque para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Saben lo que yo entiendo aquí? Que el que no desea aprender de las Sagradas Escrituras no ha gustado la benignidad del Señor. Por alguna razón vienen, porque yo he visto muchos que han venido por ahí y han estado aquí en la iglesia y han venido hasta del extranjero y han estado aquí en la iglesia, y cuando la muchacha que tenían fichada se les casó, se fueron. No han gustado la benignidad del Señor. La otra cosa, quienes no han gustado de la benignidad del Señor, es que hoy hay iglesias que parece que fueran una iglesia de vender algodón de azúcar. ¿Saben cuál es, verdad? Que los enrollaban así como una barquilla y le daban a uno aquella pelotota rosada, roja, verde, tal. Y entonces todo el mundo hasta sufría de diabetes por estar comiendo algodón de azúcar. ¡Ay, qué rico! Porque el algodón de azúcar no es porque sea sabroso, porque eso es como comer azúcar. Solo que lo rico es como se deshace en la boca cuando uno se le riega por toda la boca cuando viene un ventarrón y ¡pa! Le pega aquel algodón de azúcar por la boca. Entonces, la gente que no quiere enderezar lo torcido, esa es la iglesia que le gusta. Pero yo lo que me pregunto es si comiendo algodón de azúcar nos nutrimos o nos enfermamos. Yo creo que cualquier médico, si no comes otra cosa, sino puro algodón de azúcar, no te fortalecerás jamás, sino que estás rumbo a ser diabético tipo 1, no 2.
Pedro es claro. Si esto van a desear la leche espiritual no adulterada, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y luego el apóstol Pablo nos va a decir después que ya es tiempo, porque la alegría de un padre es que, oye, ya es tiempo de irle cambiando el alimento. Oye, pero pecho y pecho y pecho y pecho y pecho. Usted no me va a creer, pero yo creo que por eso tengo tantos defectos en mi cuerpo. El médico me fue a hacer un cateterismo que le meten a uno por aquí un alambre y se le viene y le llega al corazón. A todo el mundo se lo hacen y le va derechito. Resulta que a mí no. Mis venas parece que fueron puestas así, con curvas por todos lados. Yo no tengo curvas por fuera, pero adentro estoy todo curveado. Parezco la carretera vieja de La Guaira. Entonces mi esposa le pregunta al médico: doctor, ¿por qué se tardó tanto con mi esposo? Es que ese hombre es raro. Ese hombre es raro, para conseguirle la arteria por donde íbamos a... Cónchale. La arteria por donde íbamos a subir. Me costó. Porque un señor entró y en 5 minutos, 10 minutos estaba afuera. Yo salí a las 2 horas, como 2 horas. Salí yo. Porque el hombre todavía, como no tenía buen volante, la guaya esa, iba poco a poco para llegar hasta donde yo tengo mis curvaturas. Entonces, tenemos que, Pedro dice que es el alimento que nutre, pero luego el apóstol Pablo dice que ahora hay que cambiar eso. Y yo digo que yo tengo muchas cosas raras porque yo le pedí el pecho a mi mamá. Mi mamá dice que yo le decía: atenta mamá, a los 3 años. Y si me hubiera dejado seguir hasta los 7, lo hubiese hecho, pero a los 4 nació mi hermana. Y se acabó la leche materna para mí. Se la dieron a ella, por eso es que no la paso. Ahora, el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14. Aparte de Pedro, Hebreos 5, 14. Está ahí cerquita de Pedro, un poquito más, yéndose hacia Génesis. El verso 14 del capítulo 5 dice así: pero el alimento sólido, este es el apóstol, es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. El niño, después que deja el pecho o cuando el médico empieza a mandarle a dar algo más sustancioso, le manda un juguito de lechosa, un juguito de melón, un tetero con un juguito de... Pero después empiezan a darle las caraoticas. Oye, qué alegría para el padre cuando puede decir: oye, como ahorita no se puede dar una carne molidita, se le da caraota machucada. Bueno, pero unas buenas caraotas machucadas, y ese muchacho cómo se las traga. Se bebe un tetero que ahora hay que abrirle el hueco más grande porque una concha de caraota puede taparlo, pero le dan ese tetero, y la alegría para el padre es cuando ya ve al muchacho con una cucharillita y está comiendo por él mismo. Yo estoy de acuerdo que cuando una persona es nueva creyente, alguien que viva por ahí cerca lo pase: vas a ir al culto hoy, acompáñame y tal, te paso buscando. Eso está bien. Pero que ya tiene 10 años y ¿por qué no fuiste hoy a la iglesia? Tú no me pasaste buscando. ¿Todavía? Ajá. Entonces, si no te dan la comidita en la boca y tienes 10 años, ¿no comes? No, cuando la gana aprieta.
Cuando el hambre aprieta, uno busca a donde sea. ¿Usted no ha visto los niños que se suben, hacen malabares para subirse arriba de la cocina, por encima de la cocina, los que tienen cocina empotrada, y van al sitio ideal y desde allí bajan un paquete de Oreo, un paquete de galletas Club Social, o cuando se podía? Los panqué oro, se suben, no importa si me caigo, pero yo tengo que matar esta hambre como de lugar. Bajan las galletas, bajan el panqué, bajan cualquier cosa, y aparte de eso buscan la leche porque ellos quieren comer. Y a ti todavía hay que irte a buscar para que vengas a la iglesia, porque tú naciste de nuevo, pero naciste cojo. Dele un aplauso a los derechos. Que no. Así que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que ¿por qué? Por el uso. ¿El uso de qué? El uso de la palabra. El profesor me dijo, mira, Máximo, estaba en 4º grado. Me dijo, no, en 5º. Me dijo, si no estudias, te raspo. Y como yo sabía que yo era malo y soy todavía malo en castellano, y tanto que me gusta hablar. Y cuando vi eso, le dije, ¿y qué me estudio? Estúdiate las preposiciones. Tenía yo 14 años. Viejito, estaba en quinto grado a los 14 años. A los 14 años salí. Pues, por fin salí. Me dijo, estúdiate las preposiciones. Y me las aprendí. Usted ha de creer que 54 años más tarde, las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, son, sobre, tras. Conseguí a la directora del colegio El Ecuador por allí hace algunos años y le pregunté, y el profesor, entonces ella me dijo el nombre, Martínez, y el profesor Martínez me dijo, murió hace 2 años, pero si me lo encontrara ahora y me hiciera el examen otra vez, le diría a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, son, sobre, tras. Miren la capacidad que tiene el cerebro. Me aprendí 300 versículos de memoria. Y después seguí aprendiendo todos los versículos. Mi Biblia está toda rayadita por todos lados y los versículos más importantes les hacía un punto para que yo aprendiese que ese tengo que aprendérmelo de memoria. Pues ¿qué me sucedió? Que a veces Antonieta está preguntándome algo porque ella está estudiando y me dice, Máximo, y de repente yo le digo, mira, eso está en el libro tal, 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 y dame que yo te ayude a buscarlo, y se lo busco para que ella lo lea. Ay, yo tengo mala memoria, ejercítala. Ejercítala, porque es lo que está diciendo aquí. Tú vas a ser efectivo en las cosas de Dios si te ejercitas. Y hay algo que me gusta de las Sagradas Escrituras, es que dice,
Porque el que se ejercita en esto, Dios lo hará estar con los grandes. ¿A quiénes? A los que se ejercitan. Voy a presentarme yo en una competencia de fisiculturismo con esta figura. Ni a palo. Porque yo nunca me ejercité lo suficientemente para competir. Pero en todo lo que he hecho, y lo he hecho bien, oiga, se me grabó en la mente y ahí está. Yo leí hace más de 45 años un libro. Le he prestado ya 3 a Gabriela para que lo lean. Y después yo comparto con ella. Y hay cosas que no las tengo en orden, pero sí sé de qué trata el libro. Y sé los testimonios y sé todas las cosas que están escritas en ese libro. Y hace 45 o más años que yo lo leí. Pero ese cerebro va a aprender a ser una buena grabadora en la medida en que tú grabes. Porque si no vas a quedar grave. Entonces entendemos que la palabra de Dios produce cambio, alimenta y nutre. Juan 4:14, que esta palabra le dice el Señor a la samaritana. Ya les hablé de la samaritana hace un tiempo, pero tiene tanto que enseñarnos ese libro, el capítulo 4 del libro de Juan. En el capítulo 4, verso 14, el Señor le dice a la samaritana, Él le pide primero agua de beber del pozo. Y ella le dice que ¿por qué le pide a ella si entre samaritanos y judíos no se tratan? Y entonces el Señor le aclara el por qué le está pidiendo a ella. Y respondió a Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero al que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fuente que salte, fuente que salte. Cuando usted ve un río parado, una laguna, ¿por qué la gente no va a buscar agua para beber en las lagunas? Porque el agua está estancada, no se mueve. Por eso hieden. En cambio, el Señor dijo, el agua, esta palabra que está aquí va a producir un agua, una fuente de agua. Una fuente es que el agua le viene de abajo. Y no solamente viene de abajo, sino que viene con fuerza y salta. ¿Para dónde? Para vida eterna. Entonces, cuando yo acepto a Jesucristo, esa agua, esa fuente nace en mí. Y ya yo tengo ahora una fuente que salta para vida eterna. Pero si yo no tomo en consideración darle el debido lugar al Señor, que Él dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo no se lo doy por completo a mi Señor, sino que estoy todo dividido en el mundo, en la carne y en todo lo que haya que distraerse. Cuando vengo a ver, soy una laguna estancada. Y una laguna estancada, cuando permanece mucho tiempo así, el agua se empicha, se pudre. Y usted entra y siente que el agua hiede. Y usted sabe que esa agua ya no se puede tomar. Por supuesto. Hay gente que se entregaron hace 40 años y ellos creen que ellos son amos del cielo.
y que tienen allá haciendas tan grandes que van a vivir ellos solitos en todas esas haciendas porque tienen 40 años. Permítame decirles que uno de los profetas mayores, Ezequiel ahora creo que es, dice, si el justo viviere toda su vida de justicia, note esto, pero al final se aparta y muere, se perderá, porque su justicia no lo salvará, porque la perdió. Pero si el injusto, dice, viviere toda su vida de injusticia y al final se arrepintiere, se salvará. Bueno, ese hombre ladrón que estaba al lado de Jesucristo, uno se perdió y el otro se salvó. ¿Por qué? Porque aunque fue ladrón, no sé si toda su vida, no le he pedido el currículum, pero cualquier momento le digo, dame tu currículum. Cuando me dé el papelito dice, ladrón desde que nació, perro. Le robé la sábana a un muchachito que estaba recién nacido en la maternidad al lado mío, porque mi mamá no me dio sábana a mí. Bueno, su currículum es ladrón. Pero estando en la cruz para morir, volteó hacia donde Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te reconozco como el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué dijo Jesucristo? No, ladrones no van conmigo. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no pasado mañana, es ya. Pero mientras nos morimos los dos, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bueno, mire, oye, ¿verdad que uno se pone teológicamente a buscar a dónde se iría el Señor? Que para el infierno. Dice Judas que descendió al infierno, pero no como algunos predican que pasó 3 días en el infierno llevando candela, la que nos tocaba llevar a nosotros. No, pero si el Señor le dijo al ladrón, hoy me verás en el paraíso, estaremos en el paraíso, juntos en el paraíso. Bueno, fue al paraíso y después se presentó delante de Dios y dejó al ladrón ahí en el paraíso y le dijo, espérate aquí que después cuando regresemos ya hacer otra cosa, no vamos más allá. Siempre que paso por el paraíso ando buscando de la quinta del ladrón ese, a ver, nada. Entonces, agua que sacia y limpia. Vamos a ver Salmo 119, verso 7 en adelante. Salmo 119, eso está en el corazón de la Biblia. Salmo 119, 7 al 14. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. ¿A qué se estará refiriendo David con esto? A la palabra. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Miren la oración de David, no me dejes, ayúdame para no desviarme, yo no quiero apartarme de ti, yo quiero vivir contigo siempre. El verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Siempre ponemos el amor en el corazón, pero el amor tiene que invadir los dos principales lugares del ser humano, el corazón y la mente. Te amo con todo mi corazón,
pero también con todo mi entendimiento. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ustedes quieren, hagan lo que les parezca, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el evangelio, el mandamiento de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvado, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando sea predicado, en Mateo 24 ahora, predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, apresurémonos a predicar el evangelio con todas nuestras fuerzas. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. He contado. Con mis labios he contado. ¿Qué es contar? Hablárselo a otro. Lo he contado, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Qué palabra viene ahí? Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Ponga una bolsa de oro aquí, no, de bolívares fuertes, de 100,000. Y pongo una Biblia. Nos quedamos esperando que alguien se lleve la Biblia para después salir corriendo y llevarnos nosotros los billetes. Pero David no dice eso. David lo dice tan clarito en el verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Yo no entiendo esa gente que, oye, levántate, Marixa, que vamos a ir a la iglesia. Otra vez. Todos los domingos en este macán. Cónchale, 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 cónchale. Imagínese usted que alguien está enamorado de ti, indistintamente de quien sea, hembra o varón, ¿no? Pero piensen usted. Y un día usted oye, miren, ¿no vas a ir a visitar a Chinchurria? Ay, yo voy a ir más tarde porque, cónchale, está muy temprano, cónchale. Y Chinchurria está ahí, oyendo y viendo. Cónchale, ¿por qué me van a despertar a esta hora? Si ella me quiere, que bueno, que se la jale. Yo voy cuando se me quite el sueño, porque ir a ver Chinchurria con sueño no sirve. No sirve. Esperemos que se me quite el sueño. Y tú eres Chinchurria. ¿Qué sentimiento te da con ese chinchurrero que no quiere irte a ver Chinchurria? Ay, pobrecito, déjenlo que duermen. Que mejor que cuando esté descansadito. Oiga, David decía, me gusta cuando David dice que de madrugada, de mañana, antes que salga el sol, oirás mi voz. Antes que salga el sol. Cuando yo fui al instituto bíblico, nos acostábamos a las 10:30 de la noche, pero molidos, con el cerebro. Habíamos leído, pero hasta más no poder. Y había un muchacho que le encantaba hacer ejercicio en la mañana y empezaba a levantarse. Tenemos que ir a trotar para poner el cerebro despierto, tratar de despertar ese cerebro. Y pues el primer día que yo estaba durmiendo ahí, oigo ese tipo y digo, Dios del cielo, yo me estoy muriendo de sueño y este hombre viene que nos paremos a las 5 de la mañana a salir a trotar. Bueno, él se graduó y se fue, pero nunca salí a trotar. Pero mientras ellos trotaban, yo me arrodillaba y me ponía a orar para que no lo fuera a morder una culebra por ese patio.
pero estaba pendiente de buscar a Dios. Y se me hizo una costumbre. Yo salía a veces a las 4 de la mañana de mi casa para ir a la iglesia y estaba nuevo convertido. Por eso a los 2 meses de convertido, el pastor me dijo, viendo mi interés y mi hambre por las cosas de Dios, me dijo, Máximo, predicas el jueves a los caballeros, porque había culto de caballeros, culto de damas y culto de jóvenes. Bueno, le prediqué a los caballeros. Uy, yo me sentí tan bien y ellos se sintieron tan bien que me volvieron a poner. Después me invitaron para los jóvenes a que yo fuese a predicarle a los jóvenes. Tendría 4 meses de convertido y no me habían bautizado todavía. Y fui y les prediqué. Y ahí yo descubrí cuál era el propósito de Dios para mi vida. Pero no me dormí en los laureles. No me quedé dormido. Una señora en Barquisimeto iba a una iglesia llamada Sion, pastor, profesor del Instituto Bíblico, y Lidio da Silva, vice superintendente de las Asambleas de Dios en ese entonces, ahora está con el Señor. La señora va y le dice, ay hermano, yo tengo un muchacho en mi casa, mi hijo hermano. Él se quiere siempre levantar a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde. Y le dijo, ¿usted no se lo podría llevar para el instituto para que sea pastor? ¿Qué concepto, no? El pastor es un flojo. Antonita se levantó ya a la 1:30 y me encontró despierto. A la 1 de la mañana ya yo estaba despierto, preocupado por este mensaje, preocupado porque yo les pueda transmitir no solo las palabras, sino mi sentimiento, lo que yo siento en mi corazón, que quiero ver mi iglesia crecer en el conocimiento de la palabra. Quiero ver una iglesia nutrida, no que venga cualquier blandengue por ahí y nos enrede todos. Porque la Biblia está llena. Cuando usted lee las Escrituras, encuentra en Ezequiel, encuentra en Joel, encuentra en los profetas menores, encuentra en todas partes que Dios está en contra de los profetas que dijeron, Dios dijo. Entonces, me llamó mucho la atención en Isaías. Dice, y cuando el profeta diga que yo dije, díganle que sí, yo dije, te dejaré. Sí, Dios dijo, te dejaré. Mientras sigas diciendo que Dios te dijo, te dejaré. Porque hay un pecado cuando hablemos de los 10 mandamientos, que es, no tomen el nombre de Dios en vano. No lo tomen en vano. El nombre de Dios se respeta. Dios manda en el capítulo 13 del libro de los Romanos que se respete aún hasta a los policías. No por el individuo que es, sino por el uniforme que carga. Porque es un respeto a la autoridad que él representa. Quizás él no valga nada y sea necesario quitarle el uniforme para darle 4 planazos, pero mientras tenga el uniforme, dice que un hombre, había una guerra, pero él quería ir hacia ese país, hacia un país a predicar el evangelio. Bueno, y él no podía atravesar la frontera. Entonces tuvo una idea, agarró la bandera de ese país, se envolvió en ella y salió corriendo hacia allá. Y no le dispararon un solo tiro, ni de allá ni de acá. Porque el problema es con los individuos. La bandera representa al país.
Entonces no le podemos, los de allá, no le podemos disparar a nuestra bandera. Y entró al país sin que le dispararan un solo tiro. Dios es nuestra bandera. Ningún enemigo podrá dispararnos un tiro. Hay un versículo en el mismo 19 que es el 105. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119 y el capítulo más largo de la Biblia. Y en Esther está el versículo más largo de la Biblia. 105 dice lo que es la palabra de Dios para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a qué. Vivifícame conforme a qué. A tu palabra. Ahora, si yo no escudriño la palabra, ¿cómo carrizo le puedo decir a Dios, vivifícame? Si yo no conozco las escrituras, un pastor le llegó una peste en años atrás cuando venían aquellas fiebres amarillas y distintas pestes. Y vino una peste y se metió y empezó a agarrar a todo el mundo. Y el pastor no era pentecostal, entonces no oraban por los enfermos. Pero empezó a morírsele la gente de la iglesia y de la iglesia y de la iglesia. Él fue a las escrituras y abrió en Pedro, donde dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y él dijo, aquí está. Se le reveló ahí en ese momento la verdad. Y en base a esa verdad fue al hospital y empezó a orar por la gente de su iglesia. Una joven que se estaba muriendo con la fiebre reprendió a la fiebre y dijo, por tu llaga, dice tu palabra, fuimos nosotros curados. Y como no encontraban la cura contra ese mal, la muchacha se curó con la oración y le dijo a la fiebre, y ni una sola persona más morirá de mi iglesia por causa de esta fiebre. Y ni una sola persona de la iglesia murió por la fiebre. Hasta que pasó la epidemia, todos los miembros de la iglesia estaban sanos, completos y sanos. Dios a veces nos permite atravesar por situaciones difíciles para que nos demos cuenta. Doctor, 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 doctor. Así hace el cochino cuando anda buscando. Ay, 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 ay. Epa. Dios no es como el cuerpo de bomberos. Lo llamamos cuando hay emergencia. Dios es como un padre. Podemos tener comunión con Él todos los días. Todos los días, en inglés, every day. Es lo único que me sé del inglés. Pero por lo menos sé decir todos los días. Todos los días puedo tener comunión con Él. Porque Él es el último recurso que hay. Oiga, ¿qué tal si tanto ver hacia abajo, empezamos a ver hacia arriba y señalar hacia arriba? Tú estás en el trono. Tú tienes el control, porque el que está sentado en el trono tiene el control de todas las cosas. Todo lo que quiso ha hecho y nada hay que escape de su calor. Y como ya Antonieta se me sentó enfrente, voy a leer Hebreos, capítulo 4, verso 12.
y después concluiré con el mismo libro de Hebreos. Pero ya, ahora sí, ya no, nos vamos a tomar nuestro cafecito. Hebreos. ¿Dónde está Hebreos? Ah, ok. 4:12. Miren lo que dice 4:12. Dice que es porque la palabra de Dios es viva y ¿qué otra cosa? Eficaz. En otras palabras, yo sé que ella va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Es eficaz. Y luego agrega diciendo, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando tú simplemente tienes una intención, ya Dios la sabe. Porque lo sigue diciendo, y no hay cosa creada, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, ¿a quién? A quien tenemos que dar cuenta. O sea, no es que vamos a presentarnos delante de Dios como el niño que después que agarró todos los chocolates y se bañó de ovomaltina por todas partes y dejó la reguera en el piso. Dice la mamá, ¿quién se comió la ovomaltina? Yo no sé. Pero las manos ya lo decían y la boca ya lo decía. Entonces, lo único que uno quiere crear, cuando uno insiste en querer saber la verdad, pero ya uno la sabe, pero uno quiere saber la verdad de labios del Hijo, porque así le enseñamos honestidad. Antes vendían unos murales de papel, todavía los habrán, se pegaban en la pared, ¿no? Y había entre la sala y el pasillo para ir a los cuartos una puerta y un arco. Entonces yo puse una cascada con una montaña y puse una cascada ahí bien bonita. Cuando vengo, veo eso lleno de puntos negros. Y había en la casa una pluma fuente. Y estaba Eleazar. Y viene Eleazar corriendo y me dice, papá, ajá, mira lo que está saliendo de adentro de la pared. Eso está saliendo, papá. Yo lo vi cuando estaba saliendo de adentro. Pues los niños creen que uno es agarrado al lazo. Tiraron un lazo y agarraron como a un caballo, como a una vaca y lo trajeron a la ciudad. No, uno sabe muy bien y uno conoce el ruido de su ganado. Le dije, eso no fue ningún de adentro para afuera, eso fue de afuera para adentro. Alguien le hizo así con una pluma fuente y tú que me lo mostraste fuiste tú. Se quedó calladito en la boca, no dio más nada. Eso está saliendo, no que está saliendo, está entrando. Así que ninguna cosa hay que esté encubierta de los ojos de Dios. En el capítulo 3, versos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hasta el verso 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Verso 12 dice,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos, préstele atención a ese verso, somos hechos, préstele atención, somos hechos participantes de Cristo. Ay, papá. ¿Saben lo que es? Lo que está diciendo la Biblia ahí. Si no lo sabe, dígale: Señor, revélame qué dice tu palabra aquí. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación del desierto. Entonces está diciendo: ustedes son participantes de Cristo. Si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Llegó una viejita a la iglesia y yo era muy joven, yo tendría unos 23, 24 años. Y a ella se le había muerto un hijo. Bueno, y como era de allá, pues del pueblo, ella, y yo tengo cara del pueblo también. Entonces ella dijo: ese es mi hijo. El Señor me lo devolvió. Pero se entregó al Señor ese día. Josefa García está en el cielo, gracias a Dios. Y ella se encariñó con la iglesia y cuando volvió a su casa esa noche, le dijo a los hijos: me entregué a Cristo. Y el hijo le dijo: pues a mí no me llame más hijo, porque mi madre es católica, apostólica y marrana. Y romana. A mí no me llame más hijo, porque yo no tengo una madre evangélica. Digo: pues tú podrás decir todo lo que quieras, pero yo soy de Cristo. El primer día. Y todos los cultos se venía. Va desde ese cerro arriba del observatorio hasta abajo, hasta la avenida, la calle real de los eucaliptos. Ella se venía. No había autobús, se venía. Después empezó a venirse por el cansancio, por las camioneticas hasta el silencio, y del silencio, si no conseguía carro, se venía caminando por el Guarataro hasta la iglesia. Y un día pues estaba cansada, no vino a la iglesia. Y el hijo que le dijo que ella no era su mamá, ve y le pregunta: mamá, pues la ve en la casa y raro, ya tiene como un mes que no para de ir a la iglesia. Y le dice: mamá, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Le digo: no, porque es que no me siento bien. Me hubieras dicho, yo te hubiese llevado y te esperaba para traerte. Desde ese día, ese hombre empezó a llevarla y se iba a la casa de la hermana a esperar que fuera, salíamos a las 9 de la noche, que fueran las 9 de la noche para ir a buscar a su mamá con su jeep allí a la iglesia. Pero, ¿qué hizo ella? Lo que nos está enseñando el libro de los Hebreos. Porque somos hechura y participantes de Cristo, con tal que retengamos firme a cualquier consecuencia nuestra confianza del principio. ¿Usted no cree que el diablo va a hacer cualquier cosa? Una de las cosas que más me criticó la gente, me decía la gente cuando: ay, lo que pasa es que la comadre se va a poner brava conmigo cuando le diga que ya no somos más compadres. Porque aquí no hay compadrazgo, aquí somos hermanos en Cristo Jesús. Así que no me le diga a nadie compadre. O yo compadrito. Entonces, el que se entrega a Jesucristo es participante de Él. Si supiéramos, yo estoy participando contigo, Jesucristo. Voy por la calle, yo estoy participando contigo, Jesucristo.
Y en todos los lugares donde vamos, somos partícipes de Jesucristo, no del mundo, no de las circunstancias, no de lo que está invadiendo a nuestro mundo. Habrá hambre en el mundo, pero en ti no. Habrá necesidades en el mundo, pero en nosotros no. Dios proveerá, dice la Biblia, abundantemente y sin reproche será dado al que es partícipe de Jesucristo. O sea, Dios no quebranta su palabra, Él es fiel. Provee por ahí, provee por otro lado, provee por otro sitio, provee a través de otra persona. Cuando venimos a ver, nuestras necesidades están suplidas porque Dios mueve. La Biblia dice que Dios traerá de lejos. La abundancia y la bendición vendrá de lejos, atravesará los mares, los océanos para llegar a ti. De manera que esto es circunstancial. Y va a llegar el momento en que esto se acabará. Pero yo, que soy participante de Cristo, me encontrará como un árbol que está cimentado y arraigado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él no lo mueve nadie. Él no puede ser derrotado. Por eso termino con estas palabras. Sigo creyendo. Creo, creeré y seguiré creyendo. Y yo creo que hasta en el mismo día de mi muerte voy a proclamar diciendo: y sigo creyendo en ti, Señor. Seguiré creyendo, haya la adversidad que haya. Sigo creyendo, sigo creyendo. Y esto me salió una vez de inspiración y se los voy a comentar otra vez. Le digo: no creo por conveniencia, sino por convicción. Aleluya. Pablo dijo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Hay gloria a Dios, no hay amén. Hay abundancia, gloria al Rey. No hay nada, gloria al Rey. Porque Él sigue siendo el mismo y se mantiene en su trono.